a continuar. Vamos a continuar y después continuamos con las alabanzas, hermanos. Amén. Ahí tocaba la hermana Lupita. ¿Quién más estaba al lado de la hermana Lupita? Ahí se quejan, hermanas, ¿ok? Suban las hermanas. Ahorita final porque quiero terminar para poder seguir alabando. Amén. Que le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial. Vamos a continuar porque tenemos que terminar esto. Sí, hermano, ¿usted tiene el poder o no tiene el poder? Siempre lo he tenido, pero hoy no. No sé, a mí también me pareció como que no tuviera, pero vamos a ponerlo otra vez. Los que quieran subir, me mandan la solicitud. La solicitud es más fácil subirlas. Para mí es más fácil subirlas. Amén. Vamos a continuar porque ya tenemos solamente una hora, ¿right? Una hora. Porque el hermano Edward ya está calentando motores y tenemos que avanzar. Después nos quedamos en la mitad, siempre me quedo con la mitad. Amén. Estábamos hablando acerca, para poder coger el hilo de lo que estábamos hablando en antes, estábamos hablando acerca del paraíso, que de dónde se encontraba, donde se refiere de Lázaro y el rico, que estaba dando cómo se encuentran ese lugar de tormento y ese lugar donde era el seno de Abraham, donde estaban todos los que murieron en la fe, creyendo en Dios, creyendo en que todavía no vino el Mesías, pero que estaban ahí, estaban en el mismo lugar, pero estaban separados. Había una separación de un abismo, dice ahí, que no podían cruzarse para acá, ni ellos para acá, ni los otros para acá, pero que estaban ahí en el mismo lugar. En el Nuevo Testamento estamos leyendo de lo que hizo nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, de bajar a las profundidades. Los 3 días que conocemos, que los 3 días nuestro amado Mesías murió, no se quedó sin hacer nada. Nuestro amado Mesías, pensamos que estaba dormido, que estaba haciendo. No, nuestro amado Mesías, en esos 3 días que estaba muerto, él bajó a las profundidades a sacar de cautiverio a los que estaban en el cautiverio, que podemos confirmarlo en Efesios 4:8. Pueden leerlo todo, Efesios 4, donde están todos, y sabemos quién estaba en cautividad: David, Abel, y que lo confirman en los salmos que leímos en denantes, que estábamos leyendo Salmos 16:10, Salmos 9:17, Hechos 2:27, donde se refiere dónde dónde está su alma, porque algunas veces podemos entender que estaba en el Seol, si todavía no moría David. ¿Cómo pudo entender y cómo pudo pasar eso? Entonces estaba refiriéndose, porque él ya sabía. Recuerden que nuestro amado Dios revela a sus hijos las cosas, las revelaciones, así como Abraham reveló, le dice que les hizo ver en una visión, les hizo ver a sus futuras generaciones, y él creyó. Pero antes de que le mostrara, él creyó de todas las generaciones iba a ser como la arena del mar y las estrellas del cielo. Y asimismo a todos sus hijos Dios da sus revelaciones. Yo pienso que cada uno de nosotros tenemos revelaciones de nuestro Dios que nos ha dado y que son nuestras para poder continuar adelante. Y aquí mismo nos está hablando esta parte. Vamos a ir recuerden que nuestro amado Jesús de Nazaret, donde dice en Juan 14:6, Jesús es el camino y la vida. Nadie más no puede llevarnos allá donde nuestro Padre, solamente Jesús de Nazaret. Entonces, los que habían muerto en el antiguo pacto estaban ahí en ese lugar, en el seno de Abraham,
Y cuando Jesús murió, bajó a sacarlos de la cautividad porque ya hizo el cumplimiento de lo que habían hablado, porque ellos ya sabían, en su espíritu sabían. Y entonces les saca. Vamos a continuar ahí, yo creo que ya estábamos todos sintonizados. Vamos a ir a Efesios 2, vamos a leer todo el número 2, donde nos explica un poquito más de nosotros para poder entender. Efesios 2. Efesios 2, voy a leer todo el Efesios 2. Amén. ¿Quiénes nos está haciendo? ¿Qué nos está haciendo nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret aquí en la actualidad para nosotros? Amén. Y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Santo. Aquí nos está diciendo que antes de conocer a nuestro amado Mesías, antes de declarar esa confesión de fe que Él es nuestro Señor Jesús de Nazaret, el que murió y resucitó, estaban muertos. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente. Obedecían al diablo, santo. Que Yahweh lo reprenda. El líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Y aquí podemos entender, cuando yo les estoy diciendo, la alma está conectada con el corazón son las emociones son todas tus pasiones, todos tus deseos, todas las cosas que tú deseas, todas las cosas que tú quieres. Y aquí lo confirma una vez más, le dice en el versículo 2 de Efesios 2:2, dice, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios. ¿Qué tanto el corazón nos llega a hacer que pequemos? Tanto. Es que el Señor quiere tu corazón. Por eso dice, entrégate al Señor con todo tu corazón. Te está diciendo con toda tu alma, no solamente con tu corazón, con toda tu... Está diciendo a nosotros, nos está diciendo a cada uno de nosotros que podamos entregarlo por completo. Porque podemos decir, creemos en Jesús. Pero si tú no te entregas de corazón, no vas a hacer nada, no va a haber obediencia. No va a haber sujeción, no vas a decir yo quiero seguir los pasos del Mesías, yo quiero seguir los pasos de Jesús. Si no voy a hacer lo que yo quiera, yo pienso, yo creo, y yo quiero, yo necesito, yo deseo esto, y nunca vas a escuchar la palabra, porque aquí dice, ¿quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos en el pecado, siguiendo de los deseos de nuestras pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida. Cuando levantamos al Mesías Jesús de Nazaret de los muertos, Él solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos, pues nos levantó de entre los muertos junto al Mesías y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos con el Mesías Jesús de Nazaret, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de las increíbles riquezas de la gracia y la bondad de que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos con el Mesías Jesús de Nazaret. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron ustedes que no tenían ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios santo. Aquí nos dice algo muy importante, que es un regalo de Dios, o sea, la confianza, la fe, la gracia que nos da la salvación. La salvación no tiene nada que ver con tu acción. La salvación ya está dada. La salvación ya está dada. Cuando nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret se entregó en ese madero, ya estábamos salvos. Pero esa es la salvación que dio a todo el mundo, la gracia que dio a todo el mundo, justificando todo el pecado. Amén.
La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Santo, pues somos las obras maestras de Dios. Él nos creó de nuevo en Jesús de Nazaret a fin de que hagamos las cosas buenas que prepara para nosotros atrás. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Gentiles significa personas que no creían, personas paganas, personas que alababan a otros dioses. Antes estaban excluidos, eran llamados paganos, incircuncisos por todos los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Santo. Aquí nos está diciendo algo maravilloso. Quiere nuestro corazón, nuestro corazón. En ese tiempo ustedes vivían apartados del Mesías, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto de Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Santo, pero ahora han sido unidos con el Mesías Jesús de Nazaret. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre del Mesías, pues el Mesías mismo nos ha traído la paz en unión a judíos o a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad. Santo, de la hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin el sistema de leyes. Santo, el orgullo de los hombres, porque todas las leyes de los hombres eran orgullos, que cumplían sus leyes y que hacían eso, pero no obedecían la palabra de Dios, no hacían de vivir la Torá, de mandamientos y de ordenanzas. Hizo la paz entre los judíos y los gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Somos un nuevo pueblo en él. El Mesías reconcilió a ambos grupos, santo, o sea, los judíos y nosotros, los que creemos en el Mesías. Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y los hostiles que habían entre nosotros quedó destruido. Todo lo hostil que había en nosotros quedó destruido. El Mesías le trajo las buenas noticias de paz tanto a ustedes como a los gentiles que estaban lejos de él, como a los de judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que el Mesías hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Ya no son gentiles, son ciudadanos del pueblo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos una casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal, el Mesías Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando el templo santo para el Señor. Por medio de él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esta morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Amén, gloria a nuestro amado Dios Todopoderoso. Podemos entender esta parte. La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Lo que nos trata de decir en todos estos versículos que acabamos de leer, Efesios 2. La salvación no depende de lo que hagamos, sino que Él nos las dio a nosotros, a pesar de nuestros pecados. ¿Qué nos quiere decir con eso? La salvación ya está ahí. Porque muchos dicen, es que ya soy salvo y yo puedo hacer lo que quiera. No. La salvación es algo que viene de Él, de lo más profundo. La salvación está ahí, dice, para todos los mundos, para todos los gentiles y todo el mundo. La sangre del Mesías fue regada para todo el mundo. Pero ahí está tú, si valoras esa salvación. Mira, aún más cuando tú recibes un regalo o un presente de alguien, tú te sientes agradecido. ¿Y no vas a dar gracias siquiera?
No vas a decir gracias por ese regalo, o gracias por compartir algo, o gracias por darme el asiento. Imagínate tu salvación, librándote de las garras de Satanás. ¿Cómo tú vas a vivir? Dice que somos una criatura nueva, somos nuevos. Ya no somos iguales, no nos podemos comportar igual, no podemos ser iguales. Somos diferentes y dice aquí, antes eran del mundo, eran extranjeros, eran gentiles, pero ahora son ciudadanos. Santo, son ciudadanos del pueblo de Israel. Y todos los pactos del pueblo de Israel que fue dado son nuestros. Todos los pactos que dio Abraham, Isaac y Jacob son nosotros también. Nosotros, cuando declaramos que Jesús de Nazaret es nuestro Mesías, también obtenemos esos pactos para nosotros, porque ya somos ciudadanos y pertenecemos a un solo cuerpo, que es el Mesías Jesús de Nazaret. Y por medio del amado Jesús de Nazaret nos acercamos ante el trono de la gracia de nuestro Padre Celestial, solamente por medio de nuestro amado Mesías. Amén. Vamos a leer un poquito de lo que yo les había leído, donde está hablando los que estaban crucificados al lado del Mesías. Vamos a ir a Lucas 23:39 para que no se quede ahí suelto, sino que podamos escudriñar bien la palabra y podamos ver con los versículos. Está en Lucas 23:39. Lucas 29. ¿Era 29 o 39, hermanos? 39 en adelante. Y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Uno de los criminales colgado junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Santo, o sea, se estaba burlando de nuestro amado Mesías. Uno de los criminales que estaban colgados ahí en la crucifixión de nuestro amado Mesías, uno se estaba burlando. Pero el otro criminal protestó. ¿Ni siquiera temes a Dios ahora?, dijo el otro. ¿Qué estás condenando a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Él conocía y él sabía. El otro, que estaba al otro lado, reconocía que no había hecho nada malo, que ellos merecían ese castigo, pero él no merecían porque él no era un criminal. Porque pienso que le habían visto, habían conocido o habían escuchado de lo que estaba haciendo nuestro amado Mesías en ese tiempo. Luego dijo le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Santo. Y aquí está donde está el paraíso. Porque estábamos hablando del seno de Abraham, donde se encontraban todos los antes del Antiguo Testamento, que estaban juntos. Estaba el lugar de tormento y estaba el lugar donde estaba el seno de Abraham, donde estaba el Lázaro pobre que estaba lleno de llagas, ya no tenía llagas, ya estaba con Abraham y estaba siendo consolado. Ahora dice, estarás conmigo en el paraíso. Ya no es el seno de Abraham, es el paraíso. Y ahora vamos a encontrar dónde está el paraíso, donde los de esta generación, los de este tiempo, ya cuando vino Jesús, ya se entregó por nosotros, ¿a dónde mismo vamos a ir? No vamos a ir al seno de Abraham. Porque a través de la muerte de nuestro amado Mesías, cuando Él baja a las profundidades, saca de cautiverio a todos los que estaban en cautiverio. En cautiverio no es que ellos no creían en Dios y no hacían, sino que ellos, así como dice, nosotros estábamos muertos. Estábamos muertos. La palabra mismo dice de lo que acabamos de leer en Efesios 2, dice estábamos muertos. Entonces los antiguos no tenían la sangre del Cordero, estaban en cautiverio. Solo les faltaba salir del cautiverio para que ellos puedan ir al paraíso. Entonces, por eso, en los 3 días, nuestro amado Mesías no se durmió, no se quedó ahí acostado en la tumba, no. Esos 3 días bajó
descendió a las profundidades y entendemos que las profundidades, el Seol, el Hades, donde es el lugar de tormento, está abajo. Y dice que él subió en Efesios 4, dice que él ascendió sacando de la cautividad al cautivo. Santo. Y podemos entender que sacó a alguien del cautiverio. ¿A quiénes fue a sacar? A todos ellos. Ahí podemos decir, sacó a Abel, porque si ustedes ven en Génesis dice, la sangre de Abel está reclamando justicia. Entonces es que todavía estaba en la tierra, estaba abajo de la tierra, porque su sangre fue derramada. Todos, antes de que venga el Mesías, estaban ahí en lo que nos dice del rico y del pobre, que estaban juntos, pero ahora ya no. Vamos a continuar leyendo para poder entender rápidamente antes que se nos vaya el tiempo. No están durmiendo, amén. Entendíamos eso, creo que en Daniel 12:2 habla un poquito de lo que dice que cuando mueren están durmiendo, pero entendemos al principio que no es esa parte de dormir como nosotros creemos, es como así que dicen de reposo, que literalmente lo toman como reposo, pero durmiendo es que no tienes, no sé cuál es, conciencia, inconsciencia, no tienes mente. No tienes mente, sabes de lo que has hecho, sabes lo que ha pasado, pero ya no tienes cómo pensar lo futuro, ya no tienes cómo hacer estás como en un, ¿cómo se dice eso? Cuando tú le pones al carro, está prendido y tú le pones neutro. No sé si conocen esas funciones del carro que me vino a la mente. Está prendido el carro, pero está en neutro. Está prendido. Y si lo mueven, si se puede mover para allá, si lo mueven para acá, si lo pueden mover, pero está prendido. Casi así nos volvemos cuando nosotros estamos dormidos. Cuando usted está dormido y usted está en un evento de su sueño, usted sabe qué está haciendo, y está yendo de una casa y está hablando con alguien. Asimismo, nuestra mente se queda dormida. No es que estamos dormidos literalmente, que deliciosamente, no. Sino que estamos en una atmósfera diferente que no te permite pensar más en el futuro porque ya está ahí, es una plenitud, es una atmósfera diferente porque ahora lo podemos decir, en el paraíso. ¿Cómo vas a querer salir del paraíso? ¿Cómo vas a querer pensar cuando estás en la presencia de Dios? Le voy a dar esto de mi experiencia. Cuando estás en la presencia de Dios, no quieres salir de la presencia de Dios. Cuando estás en intimidad con Dios, tú no quieres salir de la presencia. Y ha pasado 1 hora, ha pasado 2 horas, ha pasado 3 horas, 4 horas. Y algo en ti mismo, creo que el Espíritu Santo te dice, despierta, sale de ahí, de ese cuarto. Yo sé que es algo fabuloso y que es algo maravilloso, pero tienes hijos y ya mismo llegan tus hijos. Tienes que cocinar y es maravilloso. A mí cuando yo entro en esa intimidad no me gusta que me interrumpa y no me gustaría que se acabe el tiempo porque el tiempo pasa como que fueran 5 minutos y no son 5 minutos, son 5 horas que ha pasado y que se fue toda la madrugada. Algunas veces se fue toda la madrugada y wow, toda la madrugada en ese silencio, en esa atmósfera, escuchando y viendo cómo te habla Dios y cómo te llena. Imagínate en el paraíso, es la presencia de Dios mismo ahí. Tu cerebro no va a pensar ni en maldad ni en nada, va a estar neutro. Amén. Vamos a continuar al siguiente versículo para en Apocalipsis nos habla un poquito también de dormir. Apocalipsis en Daniel 12:2 habla de dormir también. Apocalipsis 20:12 al 15. Vamos a ir a Apocalipsis 20:12 al 15 dice la palabra. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos le juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaban escritos en los libros. El mar entregó sus muertos
y los muertos, y la tumba también entregó a sus muertos, y todos fueron juzgados según que había hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lado del fuego. Ese lago es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén, gloria a Dios. Este versículo es donde leímos de Salmos de David, que dice, mi tumba, donde me mandas a mi tumba. Y aquí está hablando algo muy importante, porque está hablando, el mar entregó sus muertos, y los muertos, el muerte y la tumba también entregó sus muertos. O sea, los muertos que van a ser muertos en esta atmósfera nosotros terrenal, y los que estaban en ese lugar donde de tormento también van a ser entregados en el día del juicio, en el día donde van a estrenar, todos los que les dije, los primeros que van a estrenar el lago, eso es del anticristo y son todo la bestia, y todos ellos van a entrenar por primera vez, y de ahí van a seguir todos los que están aquí, todos los muertos de tumba, los muertos del mar y los muertos de la tumba. O sea, más abajo, está hablando de una profundidad más abajo de los que estaban en tormento. Y esa va a ser la segunda muerte, porque van a pasar de donde que estaban. Recuerden que ese lugar era un lugar donde se veía el seno de Abraham, que había un abismo donde no podían cruzar, ni de los que estaban en ese lugar de tormento, o en el Seol, o en el Hades, como ustedes lo quieran llamar. No podían pasarse al lugar donde estaba Abraham y Lázaro, no podían, porque había un abismo. Pero ahora está hablando que los va a sacar de ahí también a ellos, y los va a juzgar y los va a mandar directamente al lago de fuego. No van a tener oportunidad. Los que ya se murieron, ya no tienen oportunidad. Se van. Los que veo que sí van a tener la oportunidad, es una parte donde dice que va a venir el arrebatamiento y que van a resucitar todos, pero no todos van a ser arrebatados. Van a resucitarse todos, dice. Porque primero van a llevar los que creen en Jesús, la iglesia, y todos ya va a estar con el mamado Mesías, pero todos también van a resucitar. Ellos van a quedarse aquí. Van a tener una oportunidad más, porque todos van a resucitar. Es como llamar a todos y se levantan todos. Santo. Y aquí habla eso de la segunda muerte, pero ese es otro tema más profundo. Pero esta parte nos está hablando de la tumba, que fueron lanzados. A los que fueron en ese lago fueron la segunda muerte. Los que estaban en la tumba de la muerte, donde habla en Salmos, ¿qué Salmos era? El Salmos 16:10, Salmos 9:17, donde nos habla de la tumba, que le saque de esa tumba, y no entendemos en esa parte, porque todavía estaban en el antiguo pacto, todavía no venía el Mesías, y todavía tenían ese entendimiento. Pero ahora, a través de nuestro amado Mesías, Él tuvo que sacar para llevarlos al paraíso, donde teníamos que haber estado siempre. Amén. Vamos a ir a 2 de Corintios 5:6. 2 de Corintios 5:6 al 8. Amén. Y la palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 2 de Corintios. Ay, santo, porque no estoy mirando. 2 de Corintios 5:6, del 6 al 8. Delante de la arca del rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificó ovejas, cabras, ganado en tal calidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego los sacerdotes llevaron al arca del pacto. El Señor
al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines. Los querubines extendió sus alas por encima del arca, formando una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. Esta vara era larga que los extremos podían verse desde el salón principal del templo en lugar santo, pero no desde afuera, y allí permanecía santo. Esta no era, pero la acabé de leer completamente. Era 2 Corintios 12:2. 2 Corintios 12:2. 2 Corintios 12:2. Amén. Voy a leer desde la primera. Que esta quiero que entiendan un poquito, que es muy importante, donde se habla del tercer cielo y donde está realmente ahora las almas, donde están los que han muerto en Jesús, ¿ok? Y eso es muy importante de lo que estamos hablando en todo este tema. Es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 2 Corintios 12:1. Mi jactancia no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de mis visiones y revelaciones que provienen del Señor, proviene de Dios. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Está hablando Pablo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso. Santo, fui llevado al paraíso. Oiga, cosas tan increíbles que no pueden expresar con palabras, cosas que ningún hombre no se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solo me jactaré de mis debilidades. Santo, y ahí acaba esa visión tan profunda y tan reveladora, porque aquí nos está hablando algo muy importante. ¿Dónde está el paraíso? ¿Dónde está el paraíso? ¿Y quiénes son llevados a ese lugar? Estaba mostrándole dónde iba a estar Pablo cuando se iba a morir. Y ahí nos está hablando algo poderoso, porque antes estábamos en el seno de Abraham, pero ahora estamos en el paraíso. ¿Y dónde está el paraíso? Dice que está en el tercer cielo. Y ahora podemos entender que no es el mismo lugar donde está hablando Jesús, que estaba el rico y Lázaro. ¿Estamos entendiendo esta parte? De la historia del rico y Lázaro. No era una fábula, no era una historia, era algo real que le estaba contando al pueblo y que estaba contándonos a nosotros, donde estaban los que estaban siendo atormentados y los que estaban al lado, porque dice que estaban ahí mismo, pero estaba dividido, había una división que era abismal, que les separaba los que estaban acá y los que están acá. Pero al venir él dice que fueron llevados todos, no estaban en el mismo lugar, ya no estaban en el mismo lugar. Hoy en día ya no estamos en el mismo lugar donde teníamos que haber estado, ya no estamos, porque creemos en el Mesías y somos llevados al paraíso. Y ahí se confirma lo que dice el ladrón que fue crucificado y que le dice que va a estar ahí hoy mismo en el paraíso. O sea, que ahora tenemos claridad a través de la palabra, yo no lo estoy diciendo, a través de la palabra, que es el paraíso donde van. Van a estar dormidos en el paraíso. En el paraíso no vas a pensar en nada. Así como lo dice Pablo, de esta manera, de esta forma tan, que dicen, tú lo puedes decir que es como dormir, porque es algo especial, algo que no te importa nada, no te importa, ahí no te importa tus hijos, no te importa tu marido, no te importa tu papá, no te importa nada, porque está la presencia de Dios, porque es una área donde debíamos haber estado desde el principio. Pero estamos ahí, están ahí esperando, en el tercer cielo están esperando, y es el paraíso.
Y esta visión a mí hasta me hizo llorar porque dije, yo pensé que solo Jesús vino a darnos la salvación. Solamente vino a quitarnos todo el pecado. Y no es así. Vino a quitarnos el pecado, vino a darnos la salvación, vino a darnos una identidad, vino a darnos autoridad, vino a darnos a que podamos reconciliarnos con nuestro Padre, vino a decirnos que nosotros somos coherederos de las cosas maravillosas de nuestro Padre. Vino a sacar a todos los que habían quedado en cautividad en el antiguo pacto. Lo sacó a todos nuestros antepasados, lo sacó para que nosotros pudiéramos tener acceso a lo que ellos también habían recibido, porque también murieron en pecado. Recuerden que aunque hayan sido judíos y hayan estado viviendo la palabra, el propio Mesías decían que eran sepulcros blanqueados, y me imagino que de generación a generación también vivían así. Y algunos, por falta de conocimiento, creyendo en Dios y cumpliendo las reglas de los hombres, pensaban que estaban haciendo lo correcto y estaban en cautiverio. Pero Jesús mismo, nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret, bajó para ser libertados de la cautividad y sacar. Entonces no heredamos solamente la salvación, heredamos mucho más de lo que nosotros podemos entender. Y en esto entendemos algo poderoso, porque nos está hablando a nosotros. Nosotros somos muy importantes. Nosotros no solamente vino por nosotros, vino hasta por nuestros antepasados. Y por eso cuando tú estás diciendo perdonen por los antiguos, por el pecado que ha pasado de generación a generación, ya se cumplió, hermanos, ya se hizo, ya se dio, ya se estableció. Nuestro amado Mesías tuvo que bajar allá para ser liberado y para sacar de ahí y ponernos ahí en ese lugar que es el paraíso. Santo, le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial. En Lucas 23:43. Vamos a leer Lucas 23:43. Por eso no tiene que haber esa confusión, tiene que haber ese entendimiento de que antes estaba así, pero cuando vino Jesús vino a cambiar algo, vino a hacer algo en la atmósfera espiritual, en la atmósfera, en el tercer cielo, en el segundo cielo, en el primero y aquí en lo terrenal y hasta en la profundidad. Fue llevándose a todos. Santo. Fue todo, no vino solamente por los que estamos aquí vivos. Lo que estoy entendiendo y lo que acabé de entender en ese tiempo cuando yo recibí esa palabra, y es santo, vino por los que estaban también ahí. Vino por los que también se murieron ahí, vino por todos ellos, por todos, por Abraham, Isaac y Jacob, por todos ellos, por todos ellos. Ok, vamos a ir a Lucas. Porque dice sí, y ellos ya conocían a Jesús. Ya conocían a Jesús y estaban esperándole. Hasta el propio, en Salmos ustedes pueden entender que David estaba esperando el buen pastor y ya sabía que iba a venir el pastor de pastores. En Salmos podemos entender eso tan claro. Y cada uno de los que están ahí hablando ya tenían la visión, ya sabían que iba a venir el Cordero, el Hijo de Dios. Vamos a ir a Lucas 23:43. Lucas 23:43. Y dice la palabra de nuestro amado Dios. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿O es el mismo? Santo. Habíamos leído ese es el mismo, se repitió acá. Vamos a ir al otro, Apocalipsis 1:29. Apocalipsis 1:21. Amén, le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Padre Celestial, porque Él es bueno y Él es fiel.
Amén. Voy a leer desde el 18, creo que desde el 16. Vamos a leer. Y la palabra se le nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salió de su boca y la cara era semejante al sol cuando brillaba en todo su esplendor. Cuando lo vi caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo, por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Santo. Él tiene ya la llave de todo eso, por eso bajó. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Esto es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Los 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y las 7 candeleros son las 7 iglesias. Amén. Gloria a nuestro amado Dios Todopoderoso. Aquí nos habla algo profundo. Creo que lo que se relaciona más con esta enseñanza, leí todo porque me gusta leer todo para entender y comprender. El versículo 18 del capítulo 1 dice que yo soy el que vive. Está hablando Jesús de Nazaret. Está hablando Jesús de Nazaret. En la visión de Juan estaba hablándole Jesús de Nazaret. Yo soy el que vive, el que estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Y como acabamos de leer en denantes, en el capítulo de Apocalipsis mismo, que estaba hablando 20, 12, 15, habla de eso, de la tumba, que fueron llevados de la tumba. So, el que tenía el único acceso, el único que puede llegar, el único que fue a llevar las llaves, el único que ahora tiene el acceso a todo, es nuestro amado Dios Todopoderoso. La muerte tiene todo nuestro amado Dios Todopoderoso, el control. So, no vamos a decir, es que yo como antes, yo creía así, no sé si escucharon mi testimonio, que yo pensaba que el enemigo te puede llevar y que el enemigo te puede matar. Y eso es una mentira, porque tiene que pedir permiso para llevarte. Y si es que, pues algunas veces han dicho que sí, yo creo que en ese tiempo me quería llevar porque estaba en pecado, porque tenía puertas abiertas, porque no estaba haciendo la voluntad de Dios y porque ni siquiera había aceptado el plan de salvación en mi vida. Entonces nos habla a nosotros, ahora en este tiempo, en la actualidad, que ya no tiene poder. La muerte no tiene poder sobre nosotros porque todo el dominio, todo el poder, toda la majestad y la gloria y la autoridad tiene nuestro amado Jesús de Nazaret, nuestro amado Mesías, Jesús de Nazaret. Nos está dejando aquí en claro, escribe y dile a estas iglesias que no haya confusión y no haya mentira, que no tengan miedo porque yo tengo la llave de las tumbas, de la muerte, yo tengo las llaves de las tumbas. No van a venir así como vinieron, dicen muerte prematura hay por pecado. Y lo podemos entender ahí donde hicimos de leer en Rebeca, la amada de Jacob, que tuvo una muerte prematura, fue por el pecado, fue por la idolatría, fue porque ella escondió esos dioses de su padre y que lanzó la palabra, el mismo Jacob lanzó la palabra de muerte al que tenga esos ídolos y no sabía que era su amada Raquel, que tenía esos ídolos y murió al dar a luz. Y en ese momento dice que salió su alma. O sea que salió su alma. No era el tiempo, pero no era la culpa que le da la autoridad al enemigo. No salió su alma porque ya tenía una puerta abierta grande, un pecado grande. Recuerde que el pecado lleva a la muerte. Y no es solamente una muerte espiritual, también una muerte física. Recuerde todos los hijos de David.
todo el pecado que hubo. Si hay un arrepentimiento, pudieron haberse salvado algunos, pero no hubo arrepentimiento. Había mucho conflicto entre ese reino que querían ser reyes y se mataron. Hubo mucha muerte, hubo mucha sangre para que Salomón fuera el rey. Antes de hubieron otros hijos de él que fueron primeros. Supuestamente los primeros tenían que haber heredado, pero hubo mucho derramamiento de sangre por el pecado. Pero ahora tenemos una gracia, tenemos la sangre del Cordero que nos permite decir, nosotros somos libertados, nosotros somos libres de todo pecado. Si todo cautiverio, todo fragmento, todo lo que se haya quedado en nuestra alma, en nuestro corazón, sale, ya no tiene derecho porque nosotros tenemos la autoridad. Así como el Mesías, que yo estaba hablando un poquito con un hermano, le dicen, ¿cómo vamos a ser transformados? Si vamos a estar en el paraíso y vamos a estar dormidos, pero ¿cómo va a ser nuestro cuerpo? Y cuando viene ese flash, que cuando nuestro amado Mesías resucitó. No sé si ustedes han leído esa parte donde habla en Génesis mismo, que bajaron los ángeles, o sea, tienen la capacidad, ese cuerpo majestuoso tiene la capacidad de bajar y comer. Porque Abraham y Sara le prepararon comida a 3 de ellos, y era Jesús de Nazaret. Y cuando resucita también dice que él comía, que le dieron miel y pescado. No sé si ustedes han leído esa parte. Cuando ya resucitó nuestro amado Mesías, se quedó 40 días aquí, y para comprobar que si es que resucitó realmente, si es que realmente es Jesús, le dieron miel y peces y él comió. Entonces en el paraíso también hay fruta. Nuestro cuerpo en sí va a ser como nuestro amado Mesías, porque todas las cosas que él hizo es porque nosotros vamos a hacerlas igual. Y así como él fue resucitado, también vamos a resucitar cuando venga él. Vamos a ser llevados y nuestros cuerpos van a ser transformados, porque él dice que cruzaba hasta paredes. Cruzaba paredes. Cuando después hizo de resucitar, hay una parte donde dice que él cruzó paredes y tenía cuerpo, o sea, se veía. Yo no sé cómo él se veía, hermanos, no puedo inventarme eso, no sé cómo se veía, pero ese cuerpo podía pasar paredes, ese cuerpo podía comer. Entonces ya no es como un humano normal, no es un humano normal. Es algo maravilloso, es un cuerpo glorificado, y así va a ser nuestro cuerpo. Santo. Así como dijo Pablo, hay muchas visiones que reciben muchos de sus hijos, y muchas cosas no son dadas porque no van a poder entender, pero sí son dadas a cada uno de los hijos para que puedan entender situaciones de las cosas que estamos viviendo. Pero nos está hablando a nosotros. Aquí nos está hablando a nosotros. No tengas miedo a la muerte. La muerte solamente es una parte de acercarte más a Dios. Tú amas a Dios, ¿verdad? Tú amas a Dios, dices, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Pues no tengas miedo a la muerte, porque la muerte, esta carne es lo que nos limita a acercarnos a Dios realmente. Pero cuando ya se quede esta carne y ya se vuelva polvo, nuestra alma, nuestro espíritu va a estar más cerca que nuestro Dios. Esto es lo que nos limita a acercarnos. Cuando tú ayunas y dejas todo lo que es terrenal, toda la comida, todo lo electrónico, todas las cosas, dejas a un lado, sientes esa presencia. No sé si ustedes han sentido, cada vez que ustedes ayunan, sienten como una liviadez, sienten como que están no sé, pisando, ni pisan el piso, sino que sienten una atmósfera como que se une más. Tu espíritu y el Espíritu Santo más fuerte. Imagínate salir de este cuerpo, y hay ese versículo que dijo Pablo mismo, que dice, yo no quisiera estar aquí, este cuerpo me limita, yo no quisiera estar aquí, yo quisiera estar contigo, por este cuerpo me limita a estar cerca de ti. ¿Qué estaba diciendo?
Estaba diciendo, este cuerpo me limita a estar cerca de ti. Ya quisiera irme contigo. Quisiera que este cuerpo ya se quedara aquí, ya llegara a la expiración y yo ya quisiera estar contigo. Y no es que estaba deseando la muerte, porque no es un deseo de muerte, sino que en el tiempo perfecto que Dios venga a traerte, te va a llevar. Pero mientras estés aquí, haz lo correcto. Mientras estés aquí, haz la voluntad del Padre. No te jactes, como dice, no te jactes por las otras cosas que tú estás haciendo. No, jactea porque tuviste encuentros sobrenaturales con Él. Jactea porque tuviste ese encuentro, esa visión, que estuviste en el paraíso y que viste a todos los que estaban ahí y que tuviste esa visión, esa revelación que existe un paraíso, que no solamente se quedó en el paraíso donde dice ¿cómo se llama? Del Santo Dios, de ese hombre ladrón que le dice, ¿y cómo? ¿Por qué nombra el paraíso ahí? ¿Por qué nombra el paraíso y en los otros lugares no nombra? Porque ahí realmente la sangre del Mesías te justifica. El pecado nos apartó y nos aisló y nos sacó del paraíso. Si ustedes saben desde el principio, el pecado nos sacó del paraíso. El pecado nos sacó del paraíso. Pero por la sangre del Cordero, te limpia de todo pecado y puedes estar en el paraíso. Por eso es muy importante que creas en Jesús de Nazaret y que creas en Él fervientemente con todo tu corazón. Hay muchas cosas que explicar y que añadir, pero yo no puedo añadir más porque yo creo que el hermano Eduardo va a venir. Pero estos versículos quiero que escudriñen todo lo que experimentó Pablo y lo que está realmente refiriéndose cuando dice el versículo que hizo de leer nuestra hermana Miriam, que la muerte es ganancia. Pues la muerte es ganancia, hermanos. Cuando ya tienes un entendimiento, es que la muerte no es que tienes que tenerle miedo. Miedo tiene el que está pecando. Miedo el que tiene la muerte es el que está en pecado, el que no ha hecho la voluntad del Padre, el que sigue viviendo en sus pasiones, en sus deseos, en todos sus pecados envueltos, revolcados y todo eso. Ellos tienen miedo porque su alma ya sabe a dónde va. Y cuando dicen, hay muchos que han sentido la muerte, así como los patriarcas de la Biblia en Génesis sentían la muerte y decían que vienen y que se acuestan y que suspiraban y se iban tranquilos porque sabían dónde va su alma. Y también habló, creo que la hermana Patti ayer, de una experiencia con la predicadora, con esa varona que es del Señor, que también ya se murió, Kateri Kulma, que también ella sintió que ella se iba a morir y que fue como que ella deseaba irse porque sabía, pero no era que quiere morirse. Yo no estoy incitando a que ustedes digan, ay, es que ya quiero morir porque quiero estar contigo. No. No digan eso, porque ustedes están en un tiempo perfecto. En un tiempo perfecto y están por un propósito, tienen que acabar su propósito, porque si ustedes no cumplen el propósito o el llamado que han sido de hacer aquí en la tierra, también están en pecado. Hasta que cumplan el propósito aquí en la tierra, que sea dejándoles Dios aquí en la tierra y puedan cumplir. Y ya cuando diga, Señor, ya hice todo lo que tú me mandaste a hacer, ahora sí estoy lista, llévame. Pero mientras tanto no es que desees la muerte porque quieres estar con Dios para no ver tantos conflictos y no pasar por tantas tribulaciones. No, yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que cuando ya llegue ese día, que ya venga la muerte y ya golpee y que digas, ya te vas a ir de este mundo, vas a ir al paraíso, estés bien, firme, afirmada y segura que eres una hija de Dios y eres un hijo de Dios y que vas a ir al paraíso con nuestro Dios Todopoderoso. Porque después no me imagino esa desesperación, como tuve esa experiencia de mi alma, que tuve esa experiencia que no quería irse por ese túnel, porque sabía dónde voy. Y por eso hay muchos que he visto que me han contado muchos testimonios, mi esposo, que las facciones de los muertos, cuando se van, son diferentes. Y digo, ¿y cómo quedan las facciones? Dice que algunos quedan como que están dormidos, que están tranquilos, que están dormidos. Pero hay algunos como que recibieron un impacto y que quedaron así asustados. Su alma ya sabe a dónde va.
Y por eso hay que alimentar a su alma. Y como estábamos leyendo ahí en esos versículos, su alma decía, su alma es su corazón. Sabe lo que ha hecho, sabe lo que están pecando, sabe lo que está en su corazón. Y por eso tienen miedo. Así que no tengan miedo, hermanos. Y si ustedes en este tiempo, todavía hay tiempo, hermanos, todavía hay tiempo para que te limpies y que sigas limpiando. Miren, yo todavía estoy en limpieza. Hay muchas cosas que yo tengo todavía que es malo para la presencia de Dios, y Dios me está limpiando, me está sacando, y a mí me duele todavía algunas cosas. A mí, cuando yo no pensé que era un pecado, me dolió muchísimo cuando yo era todavía creyente y estaba creyendo y me decía que yo era idólatra, que yo estaba idolatrando. Y me dolió mucho mi corazón y le dije, ¿por qué? Si yo te amo a ti. Y me dijo, porque tú amas más a tu hijo que a mí. No podía entender, hermanos. Yo no podía entender. Ahora lo puedo entender porque tuve que pasar por un proceso. Y dije, ayúdame a amarte. Ayúdame a que no caiga en idolatría, porque idolatría no es solamente que tú crees en yesos y en estatuas, no. La idolatría es que caes y pones en primer lugar a las personas o tus seres queridos más primero que a Dios. Y ahí me di cuenta de muchas cosas. Y así como esas cosas que no puedes darte cuenta, Dios te las revela para que te sigas limpiando, porque te ama. Él quiere que vayas al paraíso. Él quiere que estés ahí en ese lugar, para que cuando ya venga el arrebato, todos vayamos juntos a celebrar esas bodas del Cordero. Y mientras aquí en la tierra van a estar pasando muchas cosas feas, van a estar ahí en el anticristo, la bestia y todo eso, y con el sello y toda la gente sufriendo, la iglesia va a ser llevada, hermanos. Tenemos que santificarnos más, tenemos que buscar más de Dios. Amén. Voy a dejarlo ahí porque las hermanas querían traer alguna ofrenda de alabanza y no las dejé, pero las dejo porque voy a ocuparme también aquí. Pero le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial, porque Él nos ha enseñado. Solo estuve en el primer live un poco de tiempo, y en los demás no pude estar, estaba ocupada. Pero sé que el Señor está hablando a su pueblo. Sé que cada uno de los hermanos trajeron una porción poderosa para que nosotros pudiéramos entender que la muerte solamente es una etapa de tu proceso para la vida eterna. Es como cuando tú naces, cuando tú creces, cuando tú te casas, cuando tú te reproduces, y cuando tú mueres es algo que es algo normal, que tiene que pasar. Pero recuerda que todos van a ir a la eternidad. Hay muchos que dicen, ay, no todos van a ir a la eternidad. Déjame decirte que sí, todos van a ir a la eternidad. Algunos van a ir a la eternidad a donde están siendo tormentados, y otros van a ir al paraíso, donde van a estar en la presencia de Dios. Así que tienes que aprender a elegir a dónde mismo vas, porque si vas a ir a un lugar, vas a ir. Así que la muerte va a llegar para buenos y malos, sin que sepas ni la edad ni nada. La muerte llega no tiene, como me dijo una vez mi esposo, no tiene una ley, no tiene nada. Se lleva niños, jóvenes, grandes, adultos. Así que es tiempo que vuelvas a Dios, y te hago una cordial invitación para que te reconcilies con nuestro amado Dios Todopoderoso y puedas reconciliarte si te has alejado, o si puedas hacer esa oración de fe para que Jesús sea obrando en tu corazón y en tu vida, y puedas tener esa vida eterna junto con nuestro amado Dios. No esa vida eterna en el Seol o en el Hades o en ese lugar de tormento. Te estoy diciendo que tengas una vida eterna juntamente con nuestro amado Jesús de Nazaret ahí en el paraíso. Amén. Hay dos caminos, hermanos. Amén. Amén, hermana. No sé cómo se llama, Nium. Vamos a hacer la oración con usted para poder seguir. Hermana, ¿cómo se llama? No sé si hay otros hermanos, también les invitamos para que puedan subir.
Amén. Vamos a hacer la oración de fe, hermana Niun. Puede abrir su micrófono y repite después de mí. Amén. ¿Sí me escucha? Sí. Amén. Amén. Padre Celestial, Padre Celestial, repita conmigo, hermana. Sé que he pecado contra ti sé que he pecado contra ti y que mis pecados me han apartado de ti. y que mis pecados me han apartado de ti. Me arrepiento sinceramente Me arrepiento sinceramente de todo corazón de todo corazón y yo creo firmemente y yo creo firmemente que Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret es el Mesías, es el Mesías, el Hijo de Dios, y derramó esa sangre y derramó esa sangre para que yo sea limpiada de todo pecado. para que yo sea limpiada de todo pecado. Reconozco Reconozco que al tercer día resucitaste que el tercer día resucitaste y estás sentado a la derecha de Dios Padre. y estás sentado en Dios Padre. Escribe mi nombre y diga su nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre, Niurkis González, en el libro de la vida Y no lo borres nunca más. y no lo borres nunca más. Quiero ser gobernada Quiero ser gobernada, guiada guiada y dirigida y dirigida por tu Santo Espíritu. por tu Santo Espíritu. Cada día de mi vida. Cada día de mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Amén, amén. Bienvenida, hermana Niun. Usted pertenece a la familia de Dios y le felicitamos por esa decisión, porque es una decisión muy importante. Y así como usted reconoce en frente de todos los que estamos, las 31 personas que estamos aquí, también Jesús no le reconocerá frente al Padre. Entonces, esta declaración siempre tiene que ser en público para que pueda firmarse. Amén.
bienvenida y siga adelante. Le invitamos para que usted pueda escuchar la palabra. Aquí estamos, nosotros somos un ministerio juntamente con cada uno de los hermanos, la hermana Lupita, el hermano Mauri, la hermana Cindy que está por ahí, la hermana Patty, el hermano Edward que ahorita va a abrir el live. Estamos llevando la palabra para que cada uno de las almas puedan tener esa reconciliación con nuestro amado Dios Todopoderoso. Amén. Queda cordialmente invitada y bienvenida a la familia. Es una decisión muy buena, una decisión que nunca se va a arrepentir y que va a decir, no me arrepiento de esa decisión. Nunca me voy a arrepentir de esa decisión que yo tomé hace ya no sé cuántos años, 17 años. Nunca me va a arrepentir, es la mejor decisión que yo pude tomar. Y usted algún rato va a decir, es la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Bienvenida, hermana Nyun. ¿Se llama Nyun, hermana? No, me llamo Niulkis. Niulkis. Amén. Bienvenida, hermana Niulkis. No sé si gustan saludarles, hermanas. Hermana